Era una noche de otoño y Ale decidió quedarse a hacer tarea en un salón después de clase, en un salón del tercer piso del edificio. En un inicio era una noche tranquila, pero de repente la lluvia se soltó con un trueno, abriendo paso. Ale, quien se encontraba en el escritorio del maestro, se sobresaltó y dio un pequeño brinco en la silla al escuchar tal estruendo. Con el paso de los minutos, la lluvia se intensificó, pero ella se encontraba perdida en su computadora. Segundos después, el cielo se iluminó con una luz brillante, seguida de un fuerte rugido. Cuando el cielo se apagó, las luces del salón hicieron lo mismo, quedando como única fuente de luz la pantalla de su computadora, con una luz roja que indicaba batería baja. Ay, genial, lo que me faltaba. Y aún tengo que terminar esta tarea para ahorita. El único sonido que se percibía en el salón era el sonido de su teclado de la computadora. Lentamente, Ale levantó su mirada, pues sentía que alguien la observaba desde el fondo del salón. Ah, ¿hay alguien ahí? Preguntaba Ale sin recibir ninguna respuesta. Ella sintió un escalofrío en su espalda y después su computadora se apagó, quedando totalmente a oscuras. Ok, esto ya me está dando miedo. Creo que es momento de irme ahora. Desesperada, recogió todas sus cosas rápidamente e intentó salir de inmediato. La puerta se cerró de golpe y una voz al fondo decía: Tu trabajo no ha terminado. Todavía recuerdo el frío en los labios, como si hubiera besado la noche misma. La primera vez que la besé, no fue ella. El bosque se cerraba a su alrededor, ramas que parecían manos, un aire húmedo que pesaba como agua. Él pensaba que iba hacia un encuentro, pero lo que esperaba era otra cosa. Salía tarde de clase, caminé con nervios, imaginando su sonrisa. En Narnia siempre sientes que alguien te observa, pero yo solo buscaba verla. Y ahí estaba, quieta, recortada contra las sombras, demasiado inmóvil para ser ella. ¿Eres tú? No respondió. Su silencio era tan denso como el bosque, así que hablé yo. No digas nada, está bien. Yo tampoco sé qué decirte. Se inclinó, la besó, y lo que tocó no fue piel tibia, sino piedra húmeda, el sabor óxido, metal, algo que arrastra en la lengua como herrumbre. ¿Qué? ¿Qué es esto? Abrí los ojos, pupilas negras, sin fondo. Algo vivo se agitaba en su interior, y de su boca descendió un hilo oscuro, lento y viscoso. No soy ella. Sus manos me tomaron del cuello. No eran manos, eran raíces ásperas que se hundían en mi piel. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Aquí estoy, aquí. Giré. Era ella, la verdadera, corriendo hacia mí, la luz del celular temblando en su mano. Pero cuando volvió la mirada, lo otro ya no estaba, o quizás sí, disuelto en las raíces, en los troncos, en la niebla que se arremolina entre los árboles. Me quedé allí, sin aliento. Sentí que el bosque respiraba conmigo, como si algo me hubiera marcado desde adentro. Y desde esa noche, cuando él cierra los ojos, no sueña con ella, sueña con las ramas que lo abrazan, con labios de piedra y con un bosque que lo reclama como suyo. De los días de la semana, los jueves de Aloha eran mis favoritos. La emoción de pasar una tarde divertida con mis amigos me acompañaba desde temprano. Solo quería que la última clase terminara para ir a tomar algo y escuchar música. Así era, hasta la semana pasada, después de lo que estoy por contarles. Ya era tarde. La diversión se desvanecía poco a poco, al igual que mi grupo de amigos. Sentía la cabeza ligera, y aunque no tenía sed, no paraba de beber. Juan, el último de mis amigos, se despidió de mí. Busqué sin éxito a la chica con la que había bailado un poco antes. Era momento de irme, supongo. Apenas quedábamos unas cuantas personas en el lugar. Al cruzar la puerta y darme cuenta que tendría que caminar solo hasta casa, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El aire frío me abrazó, pero decidí avanzar. Entre más rápido caminara, menos tiempo pasaría en la calle solo. La ciudad estaba más vacía de lo normal. Una ligera neblina se hacía presente. Se podía notar alrededor de las luces de los pocos autos que pasaban. Ya con camino recorrido, pasé frente a un terreno baldío. El letrero de "Se vende"
estaba desgastado por el sol, y la vegetación crecida por las lluvias se alzaba tras una cerca improvisada de alambres de púas enredados a troncos. El viento sopló. Otro escalofrío descendió desde mi nuca hasta las rodillas. El silencio era tan profundo que lo único que se escuchaba eran mis propios pasos. Quise correr, pero ya faltaban solo unas cuantas cuadras para llegar. Además, el miedo comenzaba a paralizarme. De pronto, un ruido en la maleza llamó mi atención. Volteé por instinto. A lo lejos, un par de luces rojas parecían moverse al compás de mi andar. Al principio creí que era un reflejo, pero poco a poco el resplandor se hacía más intenso. Entonces lo escuché, una respiración pesada. Una silueta comenzó a dibujarse alrededor de esos ojos rojos. Era un ser oscuro, con cuernos y un hocico alargado. Lento y constante se acercaba a mí. Cuando por fin estuvo frente a mí, la criatura se paró sobre sus dos patas traseras, dominando la banqueta con su sombra. Su respiración se mezclaba con la mía. Podía sentir su calor a pesar del frío. Mi visión se nubló. Un zumbido extraño llenó mis oídos. Todo se volvió negro. Al abrir los ojos, podía escuchar la música retumbando de nuevo. Estaba sentado en la mesa, rodeado por mis amigos, como si nada hubiera pasado. La misma risa, los mismos tragos, la misma noche de jueves en Aloha. Solo que, al fondo del bar, entre la multitud, me pareció ver un par de ojos rojos observándome. En Mazamitla, un pueblo rodeado de montañas y neblina, siempre se cuentan historias de lo extraño. Y aquella noche, Daniela fue protagonista de una de ellas. Ay, ven, les dije que estaba bien padre aquí, todo bonito, así con bosquecito. Y ustedes que no querían venir, todos miedosos. La noche transcurría con regularidad, y aunque todo eran risas y diversión, en algún momento la neblina invadió el lugar. Y de repente, Daniela empezó a ver que una mujer de aspecto extraño se acercaba. Sus pasos eran muy lentos, pero sus ojos fijos y penetrantes. Cuando la mujer estuvo lo suficientemente cerca de ellos, dijo: ¿Me pueden ayudar? No encuentro mi cabaña. Daniela y sus amigas se miraron con desconfianza y en voz baja Daniela dijo: Oigan, ¿la vieron? Su ropa parece de otra época. El grupo dudó. Había algo inquietante en esa mujer. No parecía perdida, parecía fuera de lugar. Estoy perdida, solamente necesito encontrar a mis amigos. Ante la incertidumbre y invadidos por el miedo, el novio de Daniela la tomó de la mano y gritó: súbanse a la camioneta. Rápidamente todos subieron a la camioneta. Daniela miraba por el espejo retrovisor. Su respiración estaba muy encontrada. ¡Ay, no puede ser! ¡Viene detrás de nosotros! No se vayan, solo necesito que me acompañen. Aceleraron por la calle empedrada. El corazón les golpeaba el pecho, pero al voltear de nuevo, ya no había nadie. Desde entonces, cada que Daniela vuelve a Mazamitla, no puede evitar recordar esa noche y preguntarse quién era aquella mujer y por qué los estaba esperando. Bienvenido, jugador. Este es el juego que nunca termina. Soy la maestra del juego, tu guía. Las reglas son simples. Juega, gana, sobrevive. Y recuerda que yo nunca miento. ¿Sobrevivir? Esto no es normal. Llevo horas aquí, la pantalla parpadea, el control vibra solo, mis puntos suben, pero no hay final. Tranquila, es solo un juego. Presiona A para avanzar, B para esquivar. Fácil, ¿no? Aunque, ¿has notado ese zumbido en tus oídos? ¿Ese frío que no explicas? No es un juego, la pantalla me observa, mi reflejo está mal. ¿Esos son mis ojos? Cada nivel que paso, siento que algo me jala adentro. ¿Crees que estás jugando? El juego te juega a ti. Cada botón que tocas, cada paso, te hunde más. ¿No lo sientes? Ya eres parte de mí. Juega, sigue jugando, no pares. Juega, sigue jugando, no pares. ¿Quieres escapar? Solo apaga la consola. Vamos, inténtalo. No puedo. La consola
está apagada, pero sigo aquí. La policía nunca encontró los cuerpos, solo una grabación con voces entrecortadas. Esta es la última parte que quedó intacta. Luis, ¿escuchaste eso? Está arriba, en el techo. Seguro es un animal. No empieces. El conflicto comenzó cuando decidieron entrar a la casa abandonada del pueblo. Decían que allí vivía alguien que jamás había muerto del todo. Este lugar huele a humedad, como si nadie hubiera abierto una ventana en años. ¿Viste eso? Una sombra pasó al fondo. No bajes las escaleras, no abras esa puerta. Pero no hay nadie, solo este espejo roto. Dicen que ese espejo muestra lo que está detrás de ti, aunque no haya nadie. Luis, mírame. ¿Qué hay detrás de mí? Ellos pensaban que eran los dueños de la historia, pero nunca fueron los narradores. El final ya lo conoces, pero lo que escuchaste aún sigue ocurriendo. Dicen que la memoria de un celular nunca olvida, incluso cuando su dueño ya no puede usarlo. Yo lo descubrí por accidente, revisando mis archivos de voz. Entre mis grabaciones apareció un audio que nunca hice. Era mi voz, describiendo cosas que no recordaba haber vivido. Y mientras lo escuchaba, comprendí que no se trataba de un error, sino de una advertencia. Si alguien escucha esto, quiero que sepan que no estoy sola en mi habitación. Hace un momento escuché pasos en el pasillo. Juraría que la puerta se abrió lentamente. Aunque no vi a nadie entrar, el espejo frente a mí refleja una silueta oscura parada detrás de mí. Pero al voltear, no hay nada. Cada segundo siento que respira sobre mi cuello. Me decía que eran alucinaciones, que estaba cansada, que apagara la luz y durmiera. Me burlé de mis miedos hasta que la grabación se interrumpió de golpe. En el silencio escuché claramente un susurro. Al principio pensé que era ella, pero no. Era mi propia voz, diciéndome al oído: sal de ahí. Lo extraño es que yo nunca estuve en ese lugar. Escuché una y otra vez ese audio, convenciéndome de que era una coincidencia. Pero la grabación continuaba. Podía oír mi voz acercándose más, llamándome por mi nombre, respirándome como si estuviera justo a mi lado, cuando en realidad yo estaba a kilómetros de distancia de mi celular. La memoria del celular había capturado algo que no debía existir, algo que hablaba como yo, que respiraba como yo, que parecía ser yo. Todavía seguimos grabando, todavía seguimos grabando, todavía seguimos grabando. ¿Y ahora? ¿Que lo estás escuchando tú? Sí, tú ya formas parte de esta grabación también. Todo comenzó con ruidos, golpes sordos, susurros, a veces un gemido ahogado, siempre pasada la medianoche. Los veladores hablaban de sombras rápidas y de un olor dulce y metálico que flotaba en el aire. La primera vez se pensó en una gotera, un error de construcción. La 10ª vez, la gente empezó a buscar respuestas en lo sobrenatural. Y las autoridades universitarias continúan sin dar una explicación formal sobre los inquietantes sucesos en el área conocida como Narnia. Sin embargo, fuentes cercanas a la seguridad del campus nos han revelado un dato estremecedor. Los restos encontrados en la zona, pequeñas manchas que han desafiado el análisis forense, guardan una preocupante similitud con... La voz de la televisión resonaba en los pasillos de las residencias, avivando la paranoia.
Se hablaba de un culto, de experimentos fallidos, pero la noticia más aterradora era una de la que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El miedo se hizo tangible cuando el periodista lo dijo. Con los mitos que rodean a los no muertos, hemos hablado con el doctor Elías Navarro, experto forense, quien sugiere la posibilidad de un depredador nocturno, un ser que se alimenta de la vitalidad de la sangre, un vampiro universitario. El rumor se convirtió en certeza. Narnia no era un lugar inofensivo, era una guardia. Los estudiantes evitaban la zona, se cambiaban de ruta, llevando consigo cruces de madera y cadenas de ajo. Se imaginaban colmillos y capas oscuras acechando tras los libreros. La leyenda crecía con cada noche de ruidos inexplicables. Era la 1:45 am. Los ruidos se habían intensificado. El velador, armado solo con su linterna, se acercó al pasillo principal de Narnia, donde se escuchaba el origen de la perturbación. Sus manos temblaban. Se acercó a la puerta de un salón de cómputo abandonado. El olor era definitivamente dulce y metálico. Acercó su oído a la puerta. Iba a desenmascarar al monstruo, y con un valor que no sabía que tenía, empujó la pesada puerta. Y lo que vio no era la capa de Drácula ni la boca ensangrentada de un chupasangre. Lo que provocaba los gemidos, los golpes sordos, las sombras rápidas, el olor dulce y metálico eran dos estudiantes de contabilidad en plena faena romántica, intentando mantener la discreción en el único salón con un sofá decente. El depredador nocturno era el delegado de la sociedad de alumnos y su víctima era una chica de primer semestre. La evidencia, dejada en el suelo, eran solo 2 servilletas mojadas y una corbata mal puesta. Así es, los rumores de vampiros, la alarma nacional, la mística de Narnia, todo se redujo a la necesidad de la privacidad de una universidad saturada. La próxima vez que escuches un gemido en el campus, no llames a un cazavampiros, llama a un vigilante o aún mejor, déjalos en paz. Fin de la transmisión. Era lunes por la mañana y me reuní con mis amigos. Estábamos muy emocionados porque todos habíamos sido admitidos en la Universidad de Guadalajara. Solo había un problema. Todos vivíamos en Chihuahua y aún no tendríamos dónde llegar a vivir allá. Llegó el fin de semana y a causa del contrarreloj tuvimos que tomar un vuelo directo hacia allá. Aún no tendríamos dónde vivir, pero ya el lunes iniciarán las clases. Por lo que decidimos contratar un Airbnb entre todos y así no nos saldría tan caro. El contrato del Airbnb solo duraría una semana, por lo que teníamos el tiempo contado para encontrar en dónde quedarnos. Y si no, el contrato nos saldría mucho más caro. Afortunadamente, uno de mis amigos logró conseguir un contacto con uno de sus compañeros de la universidad, el cual estaba ofreciendo arrendamiento en la ciudad de Guadalajara y muy afortunadamente se encontraba muy cerca de la universidad y sospechosamente barato. La verdad, todo pintaba muy bien. Ya tendríamos una cita agendada para el siguiente lunes. Eso implicaría rentar 2 noches más de Airbnb, pero era nuestra última oportunidad. Por cuestiones de la escuela ese día, nuestro compañero que consiguió el contacto no nos pudo acompañar a la reunión. Sin embargo, él es el que tenía el contacto directo con el arrendador, por lo que nos mantenía informados sobre qué les decía. Se llegó el lunes y un amigo y yo nos dirigimos, emocionados pero temerosos, a la ubicación donde nos arrendarían. Llegamos al lugar. Y era demasiado bueno para ser verdad. Llegamos a la ubicación. Este marcaba en un edificio de alrededor de unos 8 pisos que se veía bastante bien. Parecía nuevo. Procedimos a avisarle a nuestro amigo para que le hiciera saber al dueño del local que ya llegaríamos. No podíamos evitar emocionarnos sobre conocer nuestro nuevo departamento. Nuestro amigo nos hizo saber que ya bajarían por nosotros. No pasaron ni 5 minutos cuando un hombre muy bien vestido, de alrededor de 35 años, nos saludó amablemente dándonos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a Residencias Lindavista. Pasen conmigo, acompáñenme a tomar el elevador. Les va a encantar su nuevo departamento. No lo pensamos ni un segundo y nos acercamos emocionados a tomar el elevador con el sujeto que nos recibió. Se veía bastante amable. Nos dio mucha confianza, la verdad. Al cerrarse las puertas del elevador, mi teléfono comenzó a vibrar muchísimo, por lo que procedí a checar mi teléfono. Eran mensajes de nuestro amigo, advirtiéndonos que el perfil con el que se comunicaba ya había desaparecido. Al parecer, habían bloqueado la cuenta y lo habían eliminado. Sentí un escalofrío enorme y mi cuerpo se puso helado. No pude evitar sentir un nudo en la garganta cuando leí el mensaje de mi amigo que decía: corran. De inmediato mi amigo notó que algo no estaba bien. Mi mirada lo decía todo. Y la sonrisa escalofriante del recepcionista también.
todavía recuerdo el frío en los labios, como si hubiera besado la noche misma. La primera vez que la besé, no fue ella. El bosque se cerraba a su alrededor, ramas que parecían manos, un aire húmedo que pesaba como agua. Él pensaba que iba hacia un encuentro, pero lo que esperaba era otra cosa. Salía tarde de clase, caminé con nervios, imaginando su sonrisa. En Narnia siempre sientes que alguien te observa, pero yo solo buscaba verla. Y ahí estaba, quieta, recortada contra las sombras, demasiado inmóvil para ser ella. ¿Eres tú? No respondió. Su silencio era tan denso como el bosque, así que hablé yo. No digas nada, está bien, yo tampoco sé qué decirte. Se inclinó, la besó, y lo que tocó no fue piel tibia, sino piedra húmeda. El sabor óxido, metal, algo que arrastra en la lengua como herrumbre. ¿Qué? ¿Qué es esto? Abrí los ojos, pupilas negras, sin fondo. Algo vivo se agitaba en su interior, y de su boca descendió un hilo oscuro, lento y viscoso. No soy ella. Sus manos me tomaron del cuello. No eran manos, eran raíces ásperas que se hundían en mi piel. ¡Suéltame, suéltame! Aquí estoy, aquí. Giré, era ella, la verdadera, corriendo hacia mí, la luz del celular temblando en su mano. Pero cuando volvió la mirada, lo otro ya no estaba, o quizás sí, disuelto en las raíces, en los troncos, en la niebla que se arremolina entre los árboles. Me quedé allí, sin aliento. Sentí que el bosque respiraba conmigo, como si algo me hubiera marcado desde adentro. Y desde esa noche, cuando él cierra los ojos, no sueña con ella, sueña con las ramas que lo abrazan, con labios de piedra y con un bosque que lo reclama como suyo. La mente juega trucos, sobre todo cuando la casa está en silencio y los pensamientos retumban más fuerte que el propio corazón. No puede ser. Estoy solo. Eso creía, pero cada sombra en la pared parecía tener vida propia. Cada crujido del piso, un suspiro contenido. Tranquila. Solo es mi cabeza. O al menos eso quería creer, porque en el reflejo del espejo del pasillo había un rostro que no era el suyo. ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien? A veces, lo más aterrador no es lo que está afuera, sino lo que habita dentro. Asustada, se levanta corriendo de la cama, va directamente al baño a verse al espejo, y de repente, su reflejo le sonríe, lentamente. Eso no soy yo. No puedo ser yo. Yo no estoy sonriendo. Y cuando intentó apartarse, el reflejo no se movió. Intentó pegarle al espejo, limpiarlo, gritando, temblando de miedo, y el reflejo seguía intacto. De repente se escucha un ruido raro. La lámpara se apaga de golpe, oscuridad total. No puede ser. ¿Qué está pasando? De repente regresó la luz, se fue corriendo al baño, y el reflejo ya no estaba ahí. Ya pasó. Yo lo imaginé todo. Ya, todo está bien. No está pasando nada. Ya más tranquila, se fue a su habitación, prendió la televisión y se puso a ver una serie. Pero momentos después se empezaron a escuchar unos pasos. Era el año de 2012 y yo estaba en primero de secundaria. En ese tiempo la hormona la tenía enloquecida, ya que estaba en plena pubertad. Estaba en el receso y estaba agarrado de la mano de mi primer novio, al cual nunca le había dado un beso, cuando de repente me dijo: Oye, ¿nos podemos ver a la salida? Y yo le contesté: sí, claro. Al pasar el tiempo, estando en la clase, mi corazón cada vez latía más y se aceleraba al pensar que por fin íbamos a dar nuestro primer beso. Se llegó el momento e inevitablemente tuve que dirigirme a la salida, cuando de repente lo vi, acostado en la pared, esperándome. Llegué y me contestó: Te estuve esperando, qué bueno que hayas venido. ¿Podemos ir a un lugar más privado? Y yo le dije: sí, vamos.
Fuimos caminando al parque que se encontraba al costado de nuestra escuela. Estábamos tomándonos de la mano cuando de repente él puso su mano izquierda en mi cintura y su mano derecha en mi cachete y me dijo: ¿Te puedo confesar algo? La verdad que eres la niña más bonita de la secundaria. ¿Te puedo robar un beso? Sin que me haya dado tiempo de responder, acercó sus labios con los míos y nos empezamos a besar arduamente hasta que se nos hincharon los labios. Entonces nos separamos, yo toda fantaseada pensando que era el primer beso más hermoso del mundo, pensando que íbamos a tener 4 hijos y nos íbamos a casar. Él me dijo: La verdad, no sabes besar. Era mi primera hora en el hospital. Me tocó el turno nocturno en el área vieja, la que ya casi nadie usa. Dicen que ahí ya no debería de haber pacientes. Pasillo, como siempre, olía a desinfectante rancio y a humedad. Las lámparas parpadeaban y el silencio era tan pesado que cada paso parecía un grito. Revisaba camas vacías, o al menos eso creía. Porque en la cama 12 había alguien. Un hombre muy delgado y con la bata mal puesta. No estaba en la lista de pacientes, pero lo saludé. Él no respondió. Solo me miraba con los ojos hundidos y una expresión extraña en la cara. Fui por su expediente, pero no había nada registrado. Y cuando regresé, la cama estaba vacía. Pero las sábanas aún estaban tibias, como si hubiera estado ahí segundos antes. Dije: ay ya, creo que estoy bastante cansada y el sueño ya me está jugando una broma. Pero entonces detrás de mí escuché una voz. Doctora, se me olvidó firmar mi alta. Sentí el aliento frío en mi nuca. Volteé de golpe, pero el pasillo estaba vacío. Todas las camas impecables. No había nadie. Solo un detalle que me heló la sangre. En la cama 12, sobre la sábana blanca, había un papel y una pluma. Al día siguiente, contando con mis colegas del trabajo, me dijeron que ya había pasado algo similar. Investigamos, descubrimos que un paciente ese mismo día, hace 20 años, había fallecido en esa cama, en la cama 12. Era medianoche cuando Laura escuchó un susurro extraño en su habitación. No venía de afuera ni de la calle. El sonido salía de dentro del closet. Laura. ¿Quién está ahí? El silencio le respondió. Después, un leve crujido. La madera rechinaba como si alguien o algo se moviera entre la ropa colgada. Laura contuvo la respiración. El aire se volvió helado, tan frío que podía ver su propio aliento, y las luces comenzaron a parpadear. No puede ser. Se levantó de la cama lentamente, como si cada músculo de su cuerpo se negara a obedecerle. Con pasos pesados, avanzó hacia el closet. Cada pisada resonaba en el piso de madera, como si la casa misma supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Su corazón golpeaba su pecho más fuerte que el eco de sus pasos. Cuando estuvo frente a la puerta, levantó la mano. Los dedos le temblaban, apenas podía sostener el picaporte. De pronto, el susurro volvió, pero esta vez fue diferente. Laura. ¿Cómo sabes mi nombre? La respuesta fue un silencio aún más profundo, como si la casa entera se hubiera detenido a escuchar. Laura cerró los ojos un instante, tomó aire y con un movimiento brusco abrió la puerta de golpe. No había nadie, solo un espejo viejo, cubierto de polvo, que nunca recordaba haber guardado ahí. Pero el reflejo que devolvía no era el suyo, era el de una mujer idéntica a ella, pero con la piel más pálida, los ojos oscuros y una sonrisa imposible, demasiado amplia, demasiado antinatural. El otro día recibí una llamada de un número desconocido. No debía haber contestado, pero lo hice. Al otro lado era una voz familiar, cercana, como si me hubiera acompañado toda mi vida. Sin embargo, yo no podía ubicarla. Esa voz me dijo algo extraño.
Cometiste un error en el pasado, un error que lo cambió todo. En ese momento mi memoria comenzó a abrir puertas que yo ya había cerrado hace años. Fragmentos sueltos, decisiones apresuradas, un silencio que costó demasiado. Me dijo, recuerda, tú sabes lo que hiciste. Con cada palabra que me decía, me hacía dudar de mí misma. ¿Será un recuerdo real? ¿Quién me está hablando? Contesté. En ese momento se oyó un silencio y me reveló un secreto. Un secreto que yo ya había ocultado durante años. Un secreto que no debía salir a la luz. En ese instante yo comprendí que el pasado no se puede borrar, pero sí se puede enfrentar. Y yo ya lo estaba haciendo a través de esa llamada. De repente, cuando yo quería contestar y preguntar quién me había hablado, la llamada se cortó. El silencio fue insoportable. Me quedé sola con más preguntas que respuestas. ¿Quién era esa voz? ¿Cómo sabía tanto de mí? ¿Cómo consiguió mi número? ¿Cuántas llamadas más me están esperando? Solo me queda decir que tengas cuidado. No contestes a números desconocidos, porque la próxima vez puede ser tú quien conteste esa llamada. Ya está muerto. Yo lo maté. Pero antes de apagar esa voz, escuché algo imposible. ¿Escuchaste eso? No puede ser. Tranquilo, no hay nadie más aquí. Solo tú y yo. Pero si tú estás encerrado conmigo, ¿quién abrió la puerta? Yo nunca estuve encerrado. Fuiste tú quien entró en mi prisión. Y ahora ya estás muerto. Dana, una estudiante universitaria, cansada y agotada, arrastra la mochila por los pasillos de la biblioteca del 6º piso. Ha tenido un día largo, lleno de clases y entregas, y apenas termina de ajustar los últimos detalles de su proyecto. Su mente está exhausta, pero quiere acabar rápido y regresar a casa. Mientras revisa por última vez su trabajo, las luces del techo comienzan a parpadear. Al principio, lo ignora, pensando que es solo la electricidad vieja. Se da cuenta que en el piso está completamente vacío. No hay nadie, ni siquiera en recepción. Un escalofrío recorre su espalda. Decide bajar en el elevador, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Apenas entra, el elevador comienza a trabarse y a parpadear la luz con más fuerza. Su respiración se acelera y el miedo empieza a invadirla. Cada piso que pasa parece eterno. Los botones del elevador no responden. Su mente empieza a imaginar sombras moviéndose detrás de ella. Está a punto de abrir la puerta, deseando salir. Cuando el elevador se detiene, las luces se apagan por completo y casi tropieza en la oscuridad. De repente, abre los ojos. Está de vuelta en la biblioteca del 6º piso, frente a su proyecto. Las luces están normales, nadie alrededor, pero la sensación de miedo aún persiste. Se queda quieta unos segundos, respirando agitadamente. Y se pregunta si lo que vivió fue un sueño o algo más. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Era una noche oscura de jueves en CUSEA. Yo estaba estudiando para un examen de finanzas en la biblioteca, rodeado de libros y apuntes. La luz sobre mi cabeza comenzó a parpadear como si fuera a fundirse. Y de repente escuché un ruido extraño que venía del pasillo. Sonaban como pasos, pero no quedaba casi nadie en la biblioteca. Me levanté y salí a investigar. El pasillo estaba vacío. Solo había una sombra sentada en el suelo, frente a la bodega de limpieza.
Me acerqué lentamente. Era una chica del cabello negro y oscuro. Me miró a los ojos vacíos y dijo: Ya no es hora de estar aquí. ¿Disculpa? Le pregunté intentando sonar calmado. No debes quedarte después de las 9 p.m. Respondió, con una voz apenas audible. De pronto se levantó y desapareció en la oscuridad. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El reloj en la pared marcaba las 9:20 p.m. Tic-tac, tic-tac. Ahora, cuando paso por ese pasillo, juro que veo a esa chica, sonriendo en la oscuridad, y siempre trato de salir antes de las 10 p.m. de CUSEA. Storytelling de mi primer beso. Tenía aproximadamente 17 años y el corazón me latía como si llevara dentro un tambor. Ya me había enamorado, pero no era como con esta intensidad. Él estaba ahí. Se llamaba Andrés, con su mochila y sus tenis desgastados, una sonrisa medio torcida y esos ojos entre miel y verdes que cuando se encontraban con los míos me hacían olvidar en qué año vivíamos. No era el chico más popular ni el más guapo, pero tenía algo que me hacía sentir que el mundo podía detenerse con solo escucharlo decirme hola. Llevábamos semanas hablando, mensajes tímidos por las noches, miradas que se esquivaban en el recreo y alguna que otra vez buscaba mi mano sin querer. Nuestras manos se rozaban. Era como un pequeño universo. Era como si todo desapareciera alrededor de nosotros cuando nosotros estábamos juntos. Y entonces llegó ese día. Era un viernes antes de vacaciones y parecía que iba a llover. Estaba como entre nublado, lloviznando. Normalmente odio los días grises, pero ese día fue como que salió un arco iris para mí. Era como si el mundo supiera que iba a pasar algo. Y pues bueno, nos despedimos después de clases, afuera de la escuela. Ya se habían ido todos nuestros compañeros y estábamos a un lado de una cafetería, la cual ya estaban cerrando. Él me miró y yo bajé la vista. Mi corazón hacía tanto ruido que pensé que él podría escucharlo. Y me preguntó, ¿te puedo dar un beso? Yo no supe qué responder, pero no era porque no quisiera, sino porque, no sé, o sea, era una emoción que no hay palabras para definirlo. Era como si mi mundo entero y toda mi sangre y mi estómago sintieran mil cosas, como una electricidad dentro de mí. Obviamente yo le dije que sí. Y entonces sucedió. Fue un beso torpe, inocente, suave. Nuestros labios apenas se rozaron. Sentí un cosquilleo que me bajó por el cuello, los brazos, hasta la punta de los dedos. Era como un frío y un calor bonito que recorría todo mi cuerpo. No duró mucho, y la verdad es que tampoco hizo falta que durara mucho. Lo primero que se me vino a la mente fue, wow, creo que acabo de dar mi primer beso. Y ni siquiera pensé si iba a dar otros o si iba a ser el único. Lo único que importó en ese momento fue como de, acabo de dar mi primer beso. Y no sé, lo recuerdo con amor, con dulzura, porque fue puro, fue sincero. No sé, después de eso estaba muy feliz, pero sentía mucha vergüenza. Quizá eran los nervios. Cada uno se fue a su casa. Después de eso seguimos platicando, nos hicimos novios. Y hasta cierto punto, a pesar de que ya no era una niña,
Sentía como esta parte de mujer y del amor que uno va experimentando conforme pasan los años. Y aprendí que el corazón sí puede volar aunque tus pies estén pegados al cemento. De los días de la semana, los jueves de Aloha eran mis favoritos. La emoción de pasar una tarde divertida con mis amigos llegaba desde temprano. Solo quería que la última clase terminara para ir a tomar algo y escuchar música. Al menos así era hasta la semana pasada, después de que me pasara lo que les contaré a continuación. Y era tarde, la diversión se había empezado a desvanecer, al igual que mi grupo de amigos. Sentía la cabeza ligera y aunque no tenía sed, no paraba de beber. Juan, el último de mis amigos, se despidió de mí. No tuvo éxito al buscar a la chica con la que bailé un poco antes. Era momento de irse. Supongo que ya solo quedábamos pocas personas en el establecimiento. Al momento de cruzar la puerta y darme cuenta que tendría que caminar a casa, solo un escalofrío recorrió mi cuerpo y un frío me abrazó. Al momento de cruzar la calle se encontraba más vacía de lo normal. Una niebla ligera se podía apreciar alrededor de las luces de los pocos carros que pasaban. Ya con camino recorrido, pasé por un terreno baldío. El letrero de se vende ya estaba quemado por el sol y debido a las lluvias la vegetación estaba crecida. Lo único que esperaba la banqueta de ese lote eran una serie de alambre de postes hechos con troncos. El viento sopló y otro escalofrío me subió desde la nuca hasta las rodillas. Noté un silencio en la calle, sentí la necesidad de correr, pero ya solo faltaban unas cuantas cuadras para llegar a mi casa. Un ruido despertó mi curiosidad y volteé hacia la maleza que abundaba en el espacio baldío. A lo lejos noté un par de luces rojas que se movían a la par de mi caminar. Eran tenues. Era el carro de mi amiga ofreciéndose a darme ride. Me di cuenta que es bueno atesorar amistades, poder convivir con ellas, poder compartir vivencias, saber que mis amigas estaban para mí y que ella también siempre podía confiar en mí. Fin.